Y ya vamos a conversar más adelante en qué consiste esto y cómo utilizamos nosotros estos trabajos de los años 60 para implementarlos en unos algoritmos que nos permitirán estudiar la evolución de campos electromagnéticos, como bien dice el título. Otro de los aportes de Penrose en esos años 60 fue la introducción de la coordenada compactificada, que es lo que, digamos, son las bases teóricas que nos permitieron la implementación numérica de lo que vamos a mostrar ahora. Al final de la presentación vamos a mostrar los patrones de radiación de una fuente electromagnética en el tiempo, cómo evolucionan los campos electromagnéticos después de implementar un algoritmo que se basó en el formalismo X y la coordenada compactificada. En general, la ecuación de onda en ciencia de ingeniería aparece comúnmente en todas partes. La ecuación de onda puede ser ecuación de onda para los campos eléctricos, para los campos magnéticos. Es conocido que las ecuaciones de Maxwell obedecen a una ecuación de onda cuando se combinan en forma conveniente. Nuevamente, la estrategia que vamos a plantear aquí para resolver una ecuación de onda va a ser una estrategia general que me permitirá resolver y simular ecuaciones de onda de todo tipo, porque el algoritmo va a depender básicamente de las condiciones iniciales. Entonces, digamos, los principios de este algoritmo no son nuevos. Desde el año 98, en una tesis doctoral desarrollada en la Universidad de Pittsburgh, se usó por primera vez estos trabajos analíticos que hablamos al principio para darle, digamos, forma a una simulación de una colisión de agujeros negros. Entonces, si seguimos en algún momento colaborando, alguno de los autores colaboró con el grupo de Pittsburgh que implementó ese algoritmo para el cálculo de radiación gravitacional en agujeros negros. Nosotros tomamos parte de ahí muchos años después para estudiar ahora no radiación gravitacional, sino campos electromagnéticos. Entonces, uno ve la ecuación esta de onda que están viendo en sus pantallas, que depende de las coordenadas X, Y, Z. Y se identifica el operador laplaciano como las derivadas segundas de cada coordenada. Se identifica también la velocidad de la luz en esta ecuación. Y repito, muchas ecuaciones en ciencia e ingeniería tienen la forma de esta ecuación de onda. Simplemente cambian algunas constantes y las condiciones iniciales y de contorno, y tenemos la solución a distintos problemas de la física, de la matemática y de la ingeniería. Para implementar nuestros algoritmos, usamos el formalismo ET, como dijimos al principio, y ya vamos a explicar brevemente, pero traté en lo posible de no llenarlos de matemática, simplificar bastante. En el extenso están los detalles completos de lo que es digamos, el cálculo matemático. La ecuación de onda disgregada, la que ya que mostramos arriba, presenta la forma que tenemos ahí. Y fíjense que el cuadrado F es el operador laplaciano que en coordenadas cartesianas, o sea, en coordenadas X, Y, Z, es simplemente derivada segunda de respecto a X, derivada segunda respecto a Y y derivada segunda respecto a X. Fíjense, en las coordenadas esféricas, para ciencia e ingeniería es común que los problemas no son las coordenadas cartesianas las que lo describen de la mejor manera. Entonces, en muchos sistemas físicos es necesario usar las coordenadas esféricas, y el formalismo ET se adapta perfectamente a resolver las coordenadas angulares. Quien conoce algo de métodos numéricos sabe que discretizar numéricamente ese operador que son derivadas respecto a las coordenadas T-Phi es bastante complicado, es una tarea compleja. En general, digamos, en cualquier libro de análisis numérico uno puede verificar que no consigue equivalentes discretizados de estas ecuaciones. Sin embargo, en las coordenadas X, Y, Z es lo común en los libros de análisis numérico. Entonces, ¿qué es lo que se hace?
usar ese formalismo que usaron estos señores en forma analítica en los años 60, 70. Y fíjense en la forma L cuadrado F, cómo adopta esta forma muy sencilla al final de la lámina en el formalismo ET. De hecho, cuando uno está escribiendo las ecuaciones del formalismo E, se simplifican bastante. Cambia drásticamente la forma como lo escribes en coordenadas teta y phi. Vean en la forma de L cuadrado F y vean la forma simplificada en términos del operador ET, como muestra ahí en esa lámina. El algoritmo, como dijimos, se basa en el formalismo ET y el método de las características. Entonces, hablemos un poquito más en profundidad de lo que es el formalismo ET. El problema inicialmente está planteado en coordenadas esféricas. Coordenadas definidas, evidentemente, como la palabra lo describe, en una esfera. ¿Y qué se hizo o en qué consiste el formalismo ET? Consiste en cubrir la esfera por arriba, tanto por arriba por debajo, en el polo norte como en el sur, con pañuelos, imagínense cuadrados perfectos que se le ponen arriba, una especie de pañuelo arriba en el polo norte y uno en el polo sur. Se hacen las respectivas proyecciones estereográficas y esas poco de derivadas feas que mostramos arriba ahora pasan a ser muy sencillas. ¿Qué me permite el formalismo ET? Un problema inicialmente planteado en coordenadas esféricas, lo reduzco a una implementación en el parche cuadrado usando en el pañuelo cuadrado que cubre los polos. Un problema de coordenadas esféricas lo reduzco a una implementación numérica en coordenadas rectangulares X y Y. Eso es básicamente el formalismo, representar las coordenadas angulares en una forma muy sencilla de ser implementadas numéricamente para simulación de los campos, bien sea electromagnético, gravitacional o escalares. El método de las características, ¿qué consiste básicamente? Me va a permitir ya con el formalismo resolvemos las coordenadas angulares, pero los sistemas físicos en general dependen de 4 coordenadas: el tiempo, la coordenada radial R, teta y phi, que son las 2 coordenadas angulares. ¿Qué hacemos con la coordenada radial? Y tomamos la introducción de la coordenada compactificada de Newman-Penrose, de tal forma que en problemas de radiación, esa coordenada R varía de 0 a infinito, y computacionalmente, ¿qué me permite la coordenada compactificada? Me permite reducir un intervalo entre 0 e infinito en un intervalo entre 0 y 1 con la introducción de esa coordenada compactificada, que 0 y 1 evidentemente sí es manejable computacionalmente. Una vez que uno tiene el algoritmo, cómo discretiza las coordenadas angulares con el formalismo y las coordenadas radial con la coordenada compactificada, uno escribe la ecuación que sea, cualquier ecuación diferencial no lineal, la reescribe en términos de esas nuevas coordenadas y es la base para implementar el algoritmo numéricamente. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos ahorramos ahí para no fastidiar a los que están viendo la ponencia con muchas ecuaciones, pero lo que viene después de implementar ambos métodos, el método de las características con el formalismo es mostrar una expresión discretizada de la ecuación de onda, que es nuestro objetivo por hoy, mostrar cómo hacemos el algoritmo, cómo implementamos el algoritmo basándonos en una ecuación de onda. Entonces, y eso lo hicimos en Fortran, lo implementamos tanto en Fortran 77 como en Fortran 90. Corre sin problemas en cualquier máquina, aunque dependiendo de la malla, las salidas de cada corrida puede tardar tantos días como tan grande sea la malla. Entonces, para resolver numéricamente el problema, la ecuación de onda que tenemos arriba, y hallar la evolución de los campos electromagnéticos, es necesario dar las condiciones iniciales y condiciones de frontera, el dato inicial y condiciones de frontera. Ahí lo mostramos ahí brevemente en qué son. Damos esa forma de F para el dato inicial. Ese dato inicial lo damos en el tiempo igual 0 y él me evoluciona y me da el valor del campo electromagnético para cualquier tiempo. Y yo puedo ver incluso la secuencia de patrones, de fotos,
y la película incluso cómo el campo se va desplazando entre 0 y 1, o sea, entre 0 y el infinito. Acuérdense que estamos hablando de la coordenada compactificada. Necesariamente uno tiene que definir también los espaciados radiales y angulares, que los damos abajo, son delta Q, delta P y delta X para la coordenada compactificada. Eso, arriba damos también, aquí en esta lámina mostramos el número de puntos. Fíjense lo que decía hace rato, dependiendo del número de puntos que uno use, tanto en las coordenadas compactificadas como en las coordenadas estereográficas, el programa puede tardar muchísimos días. Hicimos varios ensayos, varias pruebas, igual el programa se mantuvo estable y convergente. Esto es que uno hace las pruebas matemáticas, verifica digamos, la estabilidad se chequea comparando que estos espaciados que mostramos al final de la lámina no son independientes, ni que el usuario, el que está programando, el que está resolviendo la ecuación, el que está simulando, no puede usar un número de puntos cualquiera, sino que tiene que estar relacionado los puntos en X con los puntos en las coordenadas estereográficas. Eso me permite chequear la estabilidad. Y cuando un código no es estable, una solución no es estable, se ven una serie de picos, y vamos a ver al final de la presentación, que me faltan pocas láminas, que las gráficas se mantienen suaves y uno puede hablar en ese momento que puede confiar en la estabilidad de la solución. Sí, ahí muestro como nuevamente me estoy ahorrando un montón de información. Uno puede ver la película completa de cómo evolucionan los campos electromagnéticos. Hicimos varias corridas para varios datos iniciales, hicimos para varias mallas. Todas esas pruebas se hicieron. Cada caso se logra la convergencia del y mostré por simplicidad apenas un par de fotografías, pero uno puede ver la evolución de los campos hasta que la radiación se va disipando y que sin algo que en eso. Ya mostrando las conclusiones, hemos logrado incorporar el campo electromagnético al código característico, verificando la estabilidad y convergencia del código nuevo. Fíjense, lo que les decía, desde el año 2005, que alguno de nosotros publicó un Physical Review con la gente de la Universidad de Pittsburgh, que fueron digamos, los padres del código característico, esto nunca se había implementado. ¿Cómo estudiar radiación electromagnética con esos códigos? Sí se había hecho, como mencioné en algún momento al principio, en el estudio de la radiación gravitacional y de la radiación escalar, pero radiación electromagnética nunca se había estudiado. Estamos comenzando ya, esto nos abre un camino para estudiar radiación electromagnética y diversas ecuaciones en ciencia e ingeniería. También el código es el preámbulo, como lo decía ahorita, para iniciar una línea de investigación en este sentido. Repito, hay mucho donde trabajar con estos métodos, el formalismo y el método de las características nulas, porque son muy, muy eficientes. Digamos, a lo mejor lo difícil de esto es el costo computacional. Depende de las mallas que uno use, el código puede tardar muchos días, pero bueno, ese es el costo que se paga, pero definitivamente son problemas muy bonitos de la física, matemática e ingeniería que vale la pena abordar con estudiantes de pre y posgrado. A puntico ahorita de comenzar una tesis de maestría que es, como dije, el algoritmo que hemos implementado aquí en este trabajo es para ecuación de ondas en general, pero uno lo adapta al problema que quiere. Ecuación de ondas son los campos eléctricos y magnéticos que emite una línea de transmisión, digamos en la cercanía de una línea de transmisión, y es un problema que surge muy fácil de implementar ahorita con este algoritmo que hemos implementado. Es toda la ponencia, los detalles están están sobre el artículo. Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, agradezco a ustedes la atención. Muchas gracias, doctor, por su intervención.
A continuación, tenemos 10 minutos para preguntas que están entre los participantes. Por favor, si alguien tiene alguna inquietud, darla a conocer ya sea por audio o por chat interno. No escucho, Liliana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, tampoco tengo alguna inquietud registrada. Bueno, entonces queríamos agradecerle, doctor, por su intervención y su participación en este congreso. Es de realmente Gracias, gracias. importancia. Sí, gracias. Al parecer, Liliana ha tenido un problema con su conexión en Internet. Sin embargo, le agradecemos. No, estoy en línea. Perdón, Liliana. Ah, Ajá. Yo soy el que controla la sala, el técnico. ok. ¿Cómo estás? Vale. Bien. ¿No hubo pregunta? Al parecer no, sin embargo, yo tenía una pregunta, a pesar de que tal vez... Sí, dime. Hacerla. Está muy interesante el campo en el que analizan el electromagnetismo y la ingeniería eléctrica, pero las ecuaciones de onda y demás, ¿cuál sería una aplicación que se podría ver? Sí, ¿cuál sería una aplicación que se podría ver reflejada, yo qué sé, en un corto tiempo? Porque me dice que estos son estudios que van a dar, que van a abrir otros campos, pero ¿cuál sería ya una aplicación para este estudio? No, es inmediata. Fíjate, la aplicación es inmediata. Simplemente, lo que pasa es que, ¿qué te define digamos, el nuevo problema? Son las condiciones iniciales y de contorno, y el dato inicial te marca, por ejemplo, el campo eléctrico. El campo eléctrico en una línea de transmisión es la misma ecuación esa que mostré al principio como ecuación de onda, y el algoritmo es exactamente el mismo. Ahora, ¿qué te determina que sea la ecuación de onda de una cuerda, que también es una ecuación de onda, una ecuación de la cuerda, que las condiciones iniciales? Y este no sirve para una ecuación de la cuerda, porque es un problema que, fíjate, que no presenta complejidades en los ángulos teta y phi. O sea, que el formalismo no aplica en la ecuación de onda de una cuerda. Entonces, cosas como esa, pues aplicación inmediata es esto mismo que te estoy mostrando, que te estoy diciendo. Tú agarras la misma ecuación de onda, das unas condiciones iniciales adecuadas al campo eléctrico o al campo magnético en una línea de transmisión y tienes la salida perfectamente. O sea que el algoritmo es lo suficientemente general para enfrentar cualquier tipo de problema. Pero fíjate, cuando hablo de una tesis de maestría, es ir más allá. Hay muchos problemas abiertos en ingeniería. Por ejemplo, los potenciales asociados a los potenciales eléctricos, me refiero. Y la ecuación de onda tiene muchas derivadas respecto a angulares, respecto a θ y φ, y es una ecuación complicada. No importa qué tan compleja sea la ecuación, tú la puedes siempre escribir en el formalismo ET y la implementación numérica es muy, muy sencilla. Pero esos trabajos no se han hecho, esos trabajos del potencial todavía no. Nada de eso está publicado en revistas científicas de prestigio, pues nada de eso se ha publicado hasta ahora. Ok, doctor, entendido, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, doctor, queríamos agradecerle por su intervención en este congreso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, vale. Muy amable y muy dinámica el congreso. Los felicito. Muchas gracias, doctor. Buena tarde. Gracias.